y Perú. Muy buenas tardes, estamos en transmisión especial aquí en RPP Noticias para su multiplataforma. La noticia de esta tarde tiene que ver con la encarcelación del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Ambos han sido conducidos a dos penales de nuestra capital, en el caso de Ollanta Humala, en el Fundo Barbadillo, y en el caso de Nadine Heredia, en el penal de Santa Mónica. Está con nosotros el señor Carlos Vázquez, jefe del INPE a esta hora de la tarde. ¿Cómo está? Estamos para la radio, la televisión y la web, siempre informando para todo el país. Un día bastante intenso, imagino yo, señor Vázquez, en el cual se han tomado algunas decisiones entendiendo de que no se trata de un reo común, estamos hablando de un ex presidente de la República y una ex primera dama. Así es, Jesús, muy buenas tardes en primer lugar. En efecto, el día de hoy, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, la Junta de Clasificación del INPE, de la carceleta, que está conformada por un asistente social, un psicólogo y un abogado, ha tomado en consideración tres elementos muy importantes: el Código de Ejecución Penal, su reglamento, pero sobre todo la resolución judicial dictada el día de ayer por el primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Nacional, en la que se dicta prisión preventiva por 18 meses basados en la ley 30.077, ley contra el crimen organizado. Esto es importante, Jesús, porque la Junta de Clasificación tiene dos alternativas: determinar en primer lugar el régimen que va a seguir ambos procesados, y al basarse el juzgado de investigación preparatoria en la ley 30.077, ley de crimen organizado, el Código de Ejecución Penal establece que cuando un procesado es investigado, procesado, juzgado, sentenciado bajo esta ley, se establece que pasa a un régimen especial. Por tanto, ese primer presupuesto ha sido evaluado por la Junta de Clasificación para determinar que tanto el señor Ollanta Humala Tazo como la señora Nadine Heredia deben cumplir la medida cautelar en un régimen cerrado especial. Dos, una vez determinado ello, se ha determinado cuáles son los penales que tenemos en la capital que cuentan con ese régimen cerrado especial. Además de ello, se evalúan circunstancias personales, sociales, que en el caso concreto nos tratamos, obviamente, como tú lo has dicho, Jesús, frente a un ex mandatario y frente a una ex primera dama, y la Junta ha determinado bajo esas características se interne al señor Ollanta Humala en el penal de Barbadillo y a la señora Nadine Heredia en anexo Chorrillos, reitero, anexo Chorrillos. Finalmente, la Junta termina recomendando que se tomen las medidas de seguridad que corresponda, y en este sentido nosotros hemos procedido a ejercer esas medidas de seguridad, y tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el INPE garantizan tanto la seguridad como la integridad de la salud de ambas personas, que se ha establecido pasen a ambientes y condiciones adecuados para puedan cumplir la medida cautelar mientras esta dure. Un régimen cerrado tiene ciertas características, entiendo yo, que se aplica a reos de alta peligrosidad. Bueno, ellos, para empezar, no han sido sentenciados, están cumpliendo una prisión preventiva. Eso significa que están próximos a presentarse ante un juzgado que está iniciando la investigación preparatoria junto a una fiscalía encargada, ¿no es cierto? Corríjame si me equivoco, ¿esto supone de que ellos no van a poder recibir visitas, que van a tener algunas limitaciones en ese aspecto, en el aspecto de la comunicación? Jesús, existen dos regímenes, el régimen ordinario y el régimen especial. Ambos regímenes pueden ser para procesados como para condenados. No necesariamente una persona condenada va a un régimen especial. El Código de Ejecución establece que a un régimen ordinario van, por ejemplo, aquellos que son primarios o delitos menores, y a un régimen especial aquellos que son de difícil readaptación, pero también la ley establece aquellos que son procesados bajo una organización criminal. Y reitero, la Junta de Clasificación toma en consideración principalmente la resolución del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Nacional, donde se ha establecido que el proceso se lleva a cabo bajo la 30.077, ley contra el crimen organizado. Es por eso de que es una medida cautelar, no es una sentencia, no es una responsabilidad que se determina. Entonces, eso determina
que la Junta ha determinado régimen especial. ¿Cuál es la diferencia? No es que no haya visitas. Lo que pasa es que un régimen ordinario con un régimen especial tiene un tratamiento diferenciado. Ejemplo, en un régimen ordinario el interno tiene 8 horas de patio, en un régimen especial puede estar hasta 6 horas de patio. En un régimen ordinario recibe hasta 10 personas 3 veces a la semana en visitas. En el régimen especial, por ser de esa característica y asociado a ese tipo de procesos, recibe 2 veces a la semana hasta un máximo de 6 personas en concreto. Eso es lo que se ha tomado y nosotros reiteramos tomando la recomendación de la Junta de Clasificación, que además Jesús es autónoma e independiente al Consejo Nacional Penitenciario, ha recomendado que se tomen las medidas de seguridad y eso es lo que estamos procediendo. Hemos tomado el traslado a las 2:15 de la tarde, lo acabamos de culminar a las 3:15, 1 hora después, y se han tomado todas las condiciones en los ambientes adecuados para que los 2 procesados que, como menciona, tengan ambientes independientes y separados del resto de la población en ambos establecimientos. Claro, por ser un régimen especial, en todo caso, lo primero que se hace es aislarlos, ¿no es cierto? No es un tema de aislamiento, es algo prohibido por el Tribunal Constitucional, no es un tema de aislamiento, es un tema de, una vez que llega a un establecimiento, pasa una vez más a una clasificación para determinar a qué etapa y a qué pabellón o ambiente van a pasar. Entonces, pasa a un ambiente que le llamamos prevención, donde se hace la clasificación una vez más a dónde van a ser. No es un tema de aislamiento, lo que sí se hace, porque la misma Junta nos recomienda tomar las medidas de seguridad, es de que, y por las condiciones personales que sabemos tanto del señor Ollanta Humala como de la señora Nadine Heredia, se toman los recuerdos del caso para que no formen parte, no estén dentro de las mismas ambientes de otros internos, ¿no? Claro. Bueno, cuando a mí me dicen régimen especial, yo entiendo de que se tratan de cabecillas de organización o banda, ¿no es cierto? No necesariamente, necesariamente, Jesús. La ley dice que todo aquel procesado que está siendo procesado bajo esa ley también puede ir a un régimen especial. Hoy ya tenemos muchas personas procesadas bajo la ley 30.077 que se encuentran en el régimen especial. Bien, ahora vamos con el tema de penal que le toca al expresidente Ollanta Humala. Yo quiero hacerle una consulta muy puntual y seguramente usted tendrá una respuesta al respecto. ¿Es el el penal de Barbadillo ya un penal considerado para expresidentes? Ahí está el expresidente Alberto Fujimori también. Así es, Jesús, pero no se trata de porque es un penal para expresidentes, es un penal que posibilita tomar las recomendaciones de la Junta de Clasificación por las cualidades que puede tener determinado funcionario o exfuncionario público o en este caso un expresidente, donde se tomen las medidas de seguridad respecto a la demás población penitenciaria de otros establecimientos penitenciarios, Jesús. Y eso es lo que la Junta ha tomado, toma en cuenta lo que establece el Código de Ejecución, el reglamento y las directivas que ellos manejan, ¿no? ¿Ustedes ya tenían esto previsto, teniendo en cuenta que en los últimos meses se hablaba de que se estaban haciendo refacciones al penal donde se encontraba a Alberto Fujimori, o donde se encuentra, perdón, y se decía que se estaban construyendo celdas? O sea, es decir, ¿ya tenían ustedes una idea de que esto podría pasar a propósito de los casos de corrupción que se han ido ventilando y que involucra directamente a exmandatarios? No, Jesús. Nosotros estamos interviniendo 39 de 69 establecimientos penitenciarios que tiene el Perú. De los 69, 39 lo estamos interviniendo en temas de mantenimiento, de reestructuración, de ampliación. El penal de Barbadillo no tiene hasta la fecha ninguna intervención. Sí está dentro de la lista de mantenimiento, de reestructuración, de ampliación, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna acción de infraestructura, pero sin duda alguna el penal de Barbadillo con otros 38 penales a nivel nacional va a ser intervenido. Este año tenemos más de 313 millones de soles en infraestructura y vamos a hacer eso ahí. Bueno, yo pensaba que el penal de Barbadillo tenía solamente una de celda, ¿no es cierto?, un lugar adaptado o adecuado para el expresidente Alberto Fujimori. Ahora entiendo de que si no se han hecho mayores refacciones o no se ha construido nada, significa que este penal puede albergar a más personas, es decir, que hay más espacio para ellos, o van a compartir el mismo lugar, el mismo ambiente. No lo conozco en realidad al interior, pero sí creo que habría que hacer alguna precisión respecto a cuál es el lugar donde se va a encontrar Ollanta Humala, ¿no es cierto? Si va a tener, por ejemplo, que compartir el patio con Alberto Fujimori, si se van a ver, van a conversar, porque hasta donde yo sé, son las 2 únicas personas que se encuentran ahí. Así es, Jesús. No, van a tener ambientes independientes y separados, porque
tienen regímenes distintos. El señor Alberto Fujimori está bajo régimen ordinario y el señor Humala Tasso, por la Junta de Clasificación, régimen especial. Por tanto, se aplican los protocolos que tiene ese establecimiento penitenciario y el uso de su patio, independizado, sin afectar ninguno de otro, más la medida de seguridad que ha recomendado la Junta de Clasificación. Entonces, ¿cuántas personas entran en Barbadillo, para tener una idea? ¿Cuántas celdas hay? Jesús, en este momento Barbadillo tiene, digamos, ambientes que han sido utilizados, por ejemplo, para personal del INPE, o ambientes que son utilizados para otras funciones que las podemos adecuar para las medidas de la Junta de Clasificación, que es reitero, con autonomía e independencia ha tomado esta decisión, ¿no? Me pregunto porque todavía hay otros expresidentes que están ahí a la espera de que se puedan tomar decisiones judiciales en su contra. Alejandro Toledo, por ejemplo, mucho se decía de que iba a terminar en ese penal, pero ya sabemos cuál es su historia. Está fuera del país, buscado y solicitado en función a estos tratados de extradición. Jesús, hasta que no llegue a nuestra carceleta del INPE y hasta que nuestra Junta de Clasificación no determina qué penal va determinado funcionario, yo no podría especular hacia dónde o no, o qué régimen, porque eso es adelantar una opinión que no me corresponde, sino a la Junta de Clasificación. Bueno, vamos ahora con Nadine Heredia. Está en el penal de Santa Mónica. Se decía que iba al Virgen de Fátima, que era un penal más nuevo en realidad, menos hacinado, y al final ha sido llevado al anexo de Santa Mónica, que está ahí nomás al costado. Ella tiene las garantías de que no va a ser su convivencia con otras internas, de que va a estar aislada en un solo lugar. Nosotros, y reiteramos, la política del Ministerio de Justicia y el INPE en estos casos es garantizar, cuando la Junta de Clasificación toma la decisión de recomendar medidas de extrema seguridad, el MINJUS y el INPE garantizan la seguridad y la integridad de salud de ambas personas. Por tanto, ya se tomó las medidas del caso. ¿Por qué anexo Chorrillos? Porque la misma Junta establece que tiene que ir a un establecimiento penitenciario de régimen especial. Y el único establecimiento que tenemos para mujeres de régimen especial es anexo Chorrillos, no existe otro. ¿Y va a compartir ella celda con otras internas? No, Jesús, por la misma recomendación de la Junta de Clasificación, se toma la seguridad y la integridad de su salud y por tanto está en ambientes totalmente autónomos y adecuados para llevar a cabo la medida cautelar. Bueno, eso es importante. El tema de la prevención, ¿cuántos días van a permanecer ellos en esa situación? Y yo lo pregunto porque sus familiares seguramente van a querer saber de ellos, ¿no es cierto? En el caso de Yantumala, va a poder recibir visitas de sus hijas, ella también. Hay que preguntarnos exactamente todo respecto a su condición. Estamos hablando de personas que están ingresando a un penal que tienen ciertas características. A veces a uno le cuesta hablar sobre la situación legal de quien ha asumido el control del país, de quien ha tenido esa característica, esa capacidad, quien fue elegido en elecciones libres y democráticas y termina de esta manera, ¿no? Jesús, a nosotros nos toca ejecutar y hacer cumplir una resolución del primer juzgado de investigación preparatoria. Serán ya los abogados que determinen en el ámbito jurídico esa situación y nosotros nos corresponde dar las garantías de seguridad e integridad de la salud. En tal sentido, el régimen de visitas, el régimen de familia y el régimen especial a través de los abogados está totalmente asegurado de que cuando se inicie desde hoy su internamiento comienza a correr esas posibilidades y esos derechos que le asiste a todos los internos, cualquiera sea el régimen en que se encuentre, ¿no? Bueno, señor Vázquez, muchas gracias por estas precisiones. Nos queda bastante claro cuál es el régimen de ambos, que tienen esta calidad de régimen especial, con ciertas medidas restrictivas, no como un régimen ordinario en realidad. Una consulta, ¿por qué Alberto Fujimori tiene el régimen ordinario? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Lo tiene claro? Nuevamente, el tema de la organización criminal sustentada en la resolución de prisión preventiva. Organización. Fujimori no tiene esa característica. No, así es. Bien, gracias. Muy amable. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, importante estas precisiones del jefe del INPE que nos llegan aquí en primera para RPP Noticias, para toda la multiplataforma de radio y televisión, y se toman decisiones, a veces cuestan, pero se tienen que tomar finalmente, ¿no? Porque se tiene que hacer prevalecer la justicia de alguna u otra manera. En el caso de ambos van a poder recibir visitas, no en el tiempo que otros reos tienen de manera ordinaria, que son 8 horas, ellos van a poder hacerlo en el lapso de 6 horas, van a tener derecho al patio también, según nos explicaba el jefe del INPE. Ahora, el tema es que Fondo Barbadillo tiene
a dos expresidentes. Seguramente se verán las caras en algún momento y compartirán algún tipo de información. Miren ustedes, a veces la soledad pesa, ¿no es cierto? Vamos ahora con el recuento de los hechos. ¿Cómo es que se produjo, en efecto, el traslado de ambas personas? Ex pareja presidencial. Estamos viendo las imágenes.